Muy buenos días nuevamente, bienvenidos todos a esta reflexión que vamos a presentar. En el día de hoy vamos a cerrar la exposición que habíamos iniciado el jueves anterior. El jueves anterior estuvimos explicando en qué contexto se dio en el Merani la incorporación de este concepto de los ciclos del desarrollo. Fue una decisión que tomamos desde el 5 de febrero de 1988, desde el primer día de creado del Merani, lo organizamos a partir de los ciclos. Voy a sintetizar la exposición de la sección anterior en 3 imágenes. Les damos la cordial bienvenida a todos los maestros, a las maestras, a todos los directivos, a los coordinadores, a los rectores y las rectoras que nos acompañan en el día de hoy. Cuando nosotros creamos el Merani, ya hace 33 años, el currículo era totalmente establecido por el Ministerio de Educación. Había un modelo donde todas las disciplinas estaban fragmentadas, múltiples asignaturas, y un grupo de supervisores verificaba que se cumpliera lo que el ministerio había establecido. La Ley General de Educación de 1994, la Ley 115, intentó transformar eso y generó varios cambios que pues no los vamos hoy a trabajar, pero en lo que tiene que ver con el currículo, pues sí le asignó a las instituciones un nivel de autonomía bastante alto. Y les dijo, adecúen el currículo al contexto, adecúen el currículo al PEI. Sin embargo, como demostró Abel Rodríguez, el gobierno después hizo una contrarreforma y volvió a focalizar el trabajo en aspectos más de tipo administrativo. Posteriormente, hace muy reciente, poco tiempo, pues los derechos básicos de aprendizaje fueron otros intentos de un direccionamiento más alto a nivel curricular. Y llamo la atención de esto es porque voy a insistir en el enorme papel que podría cumplir una estructura de ciclos a nivel de currículo. A nivel de organización de la institución, el ministerio desde ese momento y hasta nuestros días ha sustentado una visión que corresponde a un modelo profundamente tradicional, una visión lineal del desarrollo, una visión acumulativa, gradual, grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como si así fuera el desarrollo, y no es así el desarrollo. Una división de tipo administrativo entre primaria y bachillerato, bajo el supuesto de que el niño de primero y el de quinto, pues hacen parte de una misma unidad. Aquí está reflejado un problema pedagógico, aquí está reflejado un modelo pedagógico centrado en la transmisión de la información y que no liga escuela con el desarrollo. Y por eso asigna también una maestra a cada grado. Este es un error que se repite realmente a nivel mundial y que no se capta que para el desarrollo sería muchísimo mejor grupos de maestros a la misma maestra, porque la diversidad de mediaciones tiene un impacto muy favorable sobre el desarrollo. En evaluación, pues hubo un cambio muy grande en el año 2000 con
la transformación que hizo el ICFES al crear las pruebas Saber, inicialmente 13 competencias y en la actualidad 5, cada vez se ha ido hacia competencias de carácter un poco más general, pero eso no ha cambiado la evaluación en los colegios. Y también un decreto muy de avanzada. Yo les contaba que cuando uno viaja al exterior y explica en Finlandia que en Colombia hay un decreto que permite innovar y diseñar cualquier tipo de sistema de evaluación, me dicen que no lo pueden creer, que estemos tan adelante y que haya tanta protección legal para la autonomía. Y cuando yo explico, incluso en Ecuador, que nosotros tenemos desde hace 33 años otro sistema de evaluación totalmente distinto, que nunca hemos hablado en estas sesiones, nunca, todavía, me dicen que no pueden creer porque el sistema en Ecuador está totalmente reglamentado por el Estado. Y me focalizo en estos 5 puntos para mostrar 2 cosas. Uno, que esta organización de la escuela de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 refleja un modelo pedagógico, plasma una manera de entender la educación. ¿Qué es lo que permite una estructura de ciclos? Yo les voy a plantear nuestra experiencia para inspirarlos, para invitarlos a que ustedes encuentren algunas buenas posibilidades para transformar la escuela en esta idea de los ciclos del desarrollo que acogió la Secretaría de Educación de Abel Rodríguez y de Ángel Pérez, que impulsó en su momento, pero que faltó posteriormente que se consolidara el proceso. Entonces, Bogotá está muy a mitad de camino de la transformación de la que les voy a comentar. A nosotros, ¿por qué fue tan importante en nuestra historia la estructura de ciclos? Uno, porque nos permitió trabajar las diversas dimensiones. Entonces, en el Merani, pues aparece un trabajo en torno a la dimensión socioafectiva, organizada por ciclos, es decir, en cada ciclo se trabajan unos aspectos diferentes. Nos permitió trabajar la dimensión comunicativa, entonces en cada ciclo se trabajan unos aspectos, unas competencias distintas. Nos permitió darle énfasis al trabajo en pensamiento y en cada ciclo, todos los docentes del ciclo trabajan unos aspectos y en el otro ciclo trabajan otros aspectos. Entonces nos permitió trabajar la integralidad, que es una palabra que todavía no se ha incorporado en realidad, se incorpora nominalmente. Los ciclos son una muy buena oportunidad para enfatizar en la integralidad. 2, nos permitió trabajar en equipo. En el Merani cada semana se reúne el equipo de profes del ciclo y ellos organizan el trabajo del ciclo y ellos determinan a qué le van a dar más énfasis. Eso no lo decide cada profe de manera individual, sino el equipo de ciclo. Y la semana institucional se reúnen los equipos de ciclo. Y al inicio del año se reúnen los equipos de ciclo. Y al inicio del año hace el plan de trabajo el equipo de ciclo, no el profe. No el profe, no cada profe, no. Es una reunión del equipo de ciclo. Nos permitió mediar el desarrollo, que es una idea que voy a enfatizar mucho. Son ciclos del desarrollo. Ustedes saben que la tesis central que nosotros hemos planteado es que el fin de la educación debería ser
desarrollar en los estudiantes cierto tipo de procesos, cierto tipo de competencias, de manera que se aborden distintas dimensiones, por lo tanto, mediar el desarrollo integral del ser humano. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, es otro impacto, evaluar cómo va ese desarrollo. Entonces, en el Merani hay unas pruebas estilo ICFES para ver cómo va de consolidada la lectura en cada ciclo. Y al culminar el ciclo, no miramos si el estudiante le fue muy bien en matemáticas, y en sociales, y en educación física, no. La evaluación que hacen los profes no se registra, no determina si el estudiante pasa al ciclo siguiente, no. No hay lo que se llama una evaluación sumativa, no. Los profes le dicen al estudiante, usted está mal en matemáticas, tienes que enfatizar esto, pero no hay recuperación de matemáticas, no. ¿Usted reprobó matemáticas y sociales? No, eso no lo saben ellos. Lo que determina el cambio de un ciclo a otro es una prueba de lectura. Es una prueba de pensamiento. Y es una revisión de cómo va de consolidada las competencias éticas en ese estudiante. Y estos 2 años de pandemia son trabajos en grupo y eso es lo que determina si un estudiante pasa al grado siguiente. Entonces trabajan en torno a un concepto, al que quieran, en el ciclo conceptual. Entonces trabajan en torno a una cadena deductiva en el ciclo contextual. Es decir, nos permitió evaluar el desarrollo. Y evaluamos el desarrollo a partir de las competencias transversales. Las que vamos a trabajar este año en competencias comunicativas, el próximo año con ustedes en competencias de pensamiento y el siguiente año en competencias éticas que están ligadas a lo que llamamos nosotros las comprensiones humanas. Y eso nos permitió a nosotros reorganizar el currículo por completo, porque entonces todos los profes de un ciclo están trabajando en torno a unas competencias comunicativas y es distinto en el ciclo siguiente qué competencias comunicativas trabajan. Para nosotros los ciclos han sido un elemento fundamental para transformar por completo la escuela. Entonces, si algún colegio dice, nosotros estamos trabajando por ciclos, pero no hay reuniones de los profes, no se evalúa por ciclos del desarrollo, no se evalúan las competencias transversales, no se enfatiza en esas competencias transversales, no se media el desarrollo, sino el aprendizaje, no se reorganiza el currículo, pues no es un trabajo por ciclos. Entonces los ciclos cumplirían en ese caso un papel administrativo, pero no el eje pedagógico de la transformación de la escuela. Es distinta la situación de un colegio y otro colegio en Bogotá, ustedes lo saben mucho más que yo, pero en general Bogotá no continuó. Cuando Abel planteó la idea de ciclos, nosotros escribimos un libro, este libro, Los ciclos del desarrollo, para acompañar la reorganización curricular por ciclos, a partir de una idea de campos del pensamiento. Nuestra meta era poder llegar a articular, como lo está haciendo Finlandia, como lo empieza a hacer España, por competencias transversales. Esa era nuestra meta, pero el proceso, ya lo dije, no continuó. Esta es la síntesis
de lo que estaba planteando en la ocasión anterior. Y les decía, y este es el primer principio, que uno tiene que reconocer distintas dimensiones en el ser humano. Una, la que tiene que ver con las ideas, con la interpretación de las ideas, con el pensamiento, la cognitiva. Otra, la que tiene que ver con los aspectos socioafectivos, la que tiene que ver con la dimensión ética que involucra, con la comprensión de los otros, de sí mismo, del contexto. Y son dos dimensiones distintas. Y se puede desarrollar una sin desarrollar la otra. Pero también hay desarrollos de una que impulsan a la otra. Y otra dimensión, la comunicativa, yo puedo tener muy buenas ideas, pero no necesariamente las expreso de igual manera, no necesariamente las escribo de igual manera. Mucho maestro tiene muy buenas ideas para cambiar la escuela, pero cuando uno mira los escritos son poquiticos, muy poquitos. Por ejemplo, maestros escriben sus ideas de cómo podríamos transformar la escuela. Yo recuerdo las palabras que dio Vasco cuando publicamos nuestro primer libro hace mucho tiempo. Yo no tenía pero ni una gana. Pues es en el 85, eso quiere decir hace, ¿qué? 36 años. Y él decía, yo creo que hay que ser valiente para, en esa época, ser bastante joven y uno arriesgarse a decir, yo creo que el sistema educativo está equivocado y que debería funcionar así. Y una de las ideas que nosotros decimos en ese primer libro es que la educación debería organizarse a partir de ciclos. Pero otra sería también la dimensión de las interacciones sociales. En educación, por ejemplo, esta dimensión es muy importante. ¿Cómo va socializando el niño? Por ejemplo, en educación inicial le dan un peso altísimo hacia el niño, se margina, hacia el niño lo rechazan, hacia el niño configura grupo, hacia el niño selecciona con quién interactuar. Esto tiene mucho peso en la educación inicial. Y otra dimensión que tiene que ver con el hacer y con el hacer de distintos tipos, la práctica, con la práctica, pero pensada. Y entre estas dimensiones se establecen interdependencias. Por ejemplo, el hecho de que un joven esté muy motivado, dimensión socioafectiva, facilita el que ese joven aprenda. Un muchacho más motivado, en general, lee más, comunicativa, en general, aprende más dimensión cognitiva. Por ejemplo, la persona que uno más quiere, más ama, también es la persona con la que tiene mayor interacción social. También es la persona con la que uno más discute, también es la persona con la que uno más se comunica, le expresa también a esa persona ideas. Entonces, se interrelacionan estas dimensiones, sí. Pero aunque se interrelacionan y aunque constituyen una unidad, estas 5 dimensiones, alguien podría plantear otra, claro, sin ninguna duda. Nosotros, en el concepto de ciclo, incluimos estas 5 dimensiones y tratamos de hacer un seguimiento a estas 5 dimensiones. Es difícil, pero tratamos de hacer un seguimiento a nivel social, claro, de cómo se configuran los grupos. Siempre lo hacemos, aplicamos lo que se llama el test de Moreno, 4 preguntas claves. Dime 3 compañeros que tú quisieras invitar a una fiesta, dime 3 que no quisiera invitar a una fiesta, dime 3 que tú quisieras estudiar con ellos, dime 3 que no quisiera estudiar, y a partir de esas 4 preguntas elaboramos una estructura del grupo. Sabemos quiénes son los líderes, sabemos quién está aislado, sabemos a quién rechazan por motivos
académicos, a quién lo rechazan por motivos cognitivos y, perdón, sociales. Y si les hiciéramos otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué? Bueno, sacaríamos una estructura que nos diría mucho de cómo funciona ese grupo, cómo interactúa, a qué le da más peso desde el punto de vista socioafectivo y a qué le da menos peso. Pero aunque se relacionan, como hemos dicho, también hay disincronías. También, y así es el desarrollo es muy complejo. También hay individuos que tienen ideas muy buenas, pero no escriben. Pero a nivel ético, uno dice, pero ¿quién es? ¿Cómo puede decir lo que está diciendo? Ayer yo oía a una parlamentaria diciendo, pero ¿cómo se quejan estos muchachos solo porque perdieron un ojo? Pero ¿cómo van a llorar por eso? Y uno dice, no, qué tristeza oír a una parlamentaria del país burlándose de un muchacho, una víctima que había perdido un ojo y que está como debe ser profundamente triste y que había sido invitado al Congreso de la República a hablar. Uno puede ver gente con buenas ideas, pero éticamente muy cuestionable, muy cuestionable. O uno puede ver también jóvenes que en clase siguen muy bien el hilo, participan, muy interesados cognitivamente, pero con muchísima dificultad en la interacción social, sin ninguna duda. O individuos con muy buenas ideas, pero que no pueden resolver problemas prácticos, cotidianos, relativamente sencillos. Es decir, 5 dimensiones hemos planteado, con interdependencias y con disincronía. Maturana, en este texto muy pertinente para el país de hoy, un país que no ha aprendido a dialogar, un país que no escucha a los otros, un país totalmente cargado de odio, un país que no ha oído a su juventud, una juventud muy frustrada, sin opciones, dice algo muy, muy profundo y muy complejo. Complejo en el sentido de que está relacionando una dimensión con otra, con otra. El conversar, en el conversar, dice, construimos nuestra realidad con el otro. No es una cosa abstracta. El conversar es un modo particular de vivir juntos. Fíjese cómo está relacionando una dimensión, la de conversar, con otra dimensión, la de la interacción social. Por eso, el conversar es constructor de realidades, otra dimensión, la práctica. Por eso nos podemos herir o acariciar con las palabras. Uy, introduce otro elemento bellísimo, el problema de la dimensión socioafectiva, de los aspectos éticos involucrados. Hay palabras que matan. La estigmatización que han hecho sobre los maestros ha sido terrible. Y hay 1.234 maestros que perdieron su vida. Y a ellos los mataron no solo cuando dispararon, también cuando hablaron lo que hablaron de ellos. Porque un discurso de odio promueve la muerte. El que dispara el gatillo también, de alguna manera, lo disparó quien antes con sus palabras hirió, con sus palabras descalificó, estigmatizó. Cuando se dice, es que estos jóvenes son terroristas, de alguna manera, la fuerza pública cuando va a reprimirlos siente un aval para disparar, porque le está disparando no a un joven, no a un joven inconforme, no a un joven que no tiene trabajo, que no tiene futuro, sino a un terrorista. Entonces las palabras están cargadas de sentimiento. Es muy bella
esta reflexión de Maturana y es muy profunda, estas miradas complejas que involucran distintas dimensiones. Esta, y estoy sintetizando, con esto a cabo, esta de Falk-Borda me parece que es bellísima, bellísima. Yo desde el día que la oí me encantó la figura y él la desarrolla. Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, somos sentipensantes. Bellísima la figura para hablar de la interrelación de las dimensiones. Muchos de los que están en las calles protestando también están expresando sentimientos, no solo ideas. Hay muchos elementos. Somos seres sentipensantes. Muchas de las cosas no se entenderían solamente desde una dimensión cognitiva. Este fue, por ejemplo, para nosotros uno de los puntos de cambio fuerte en nuestra historia, porque al comienzo le dimos mucho peso a la idea de lo cognitivo, de allí que el nombre que le pusimos a la teoría, que hoy lo vemos como un profundo error, pedagogía conceptual, ya mostraba un sesgo total hacia lo cognitivo. Y después mi hermano Miguel dijo, bueno, pues entonces hagamos una pedagogía afectiva. No, yo creo que es muy equivocado, muy. Yo sí estoy mucho más de acuerdo con Falk-Borda que con mi hermano Miguel, porque somos sentipensantes. No es que seamos cognitivos en un momento, afectivos en un momento, y que deba haber una pedagogía conceptual y una afectiva, no. Tenemos que trabajar, siguiendo más a Falk-Borda, de manera sentipensante para formar sentipensante, y no solo sentipensante, sentipensantes actuantes que se comuniquen y que interactúen. Sería una síntesis, pero la vida nos muestra que hay mucha gente con desarrollos muy desiguales y todos tenemos desarrollos más altos en una dimensión y en otra. Maradona es una persona impresionante lo que hacía con el pie, impresionante. O sea, un genio. Es que es difícil ver a alguien con mayor dominio. Pero cuando fue invitado a un partido de fútbol por la paz en Colombia, le pegó a los periodistas, o sea, con mucha dificultad en otras dimensiones, más de tipo socioafectivo, más de reconocimiento del otro. Pablo Escobar, pues, tenía una inteligencia práctica gigantesca para poder estafar y estafar y estafar, pero pues es terrible el efecto que él tuvo en la vida de este país, en el tejido social de este país, por las enormes dificultades a nivel ético que él mostraba. Cualquier estafador en general tiene labia, decimos, o son culebreros con la palabra, pero tienen mucha dificultad porque saben que esa pomada que están vendiendo no va a curar el problema y que es un menjurje que han hecho, pero la venden como si fuera a curar el COVID. Stephen Hawking es difícil, una persona con ideas más interesantes de cómo surgió el mundo, la Tierra, por qué, la vida, en qué momento, pero con una enorme dificultad, por ejemplo, a nivel motriz. Pero entonces se puede desarrollar una dimensión sin la otra y esas son las disincronías. La tarea de la educación es trabajar las distintas dimensiones. La tarea de la educación es la integralidad. Lo hemos logrado poco como país, uno lo ve. Ese fue un país que votó a favor de que no continuara el proceso de paz. Cuando uno contaba en el exterior decían, no puede ser. O sea, les propusieron a ustedes si se votaba por la paz y dijeron que no. Sí.
y después les dijeron, votemos en contra de la corrupción y también perdió la consulta anticorrupción. Y uno ve gente, ya lo dije hace un minuto, parlamentarios pidiendo que la solución es restringir la democracia, tomarse las calles con militares como si así se resolviera el problema de una juventud que no tiene futuro. Entonces, no se desarrollan las distintas dimensiones. La escuela no le ha dado mucho peso a varias de estas dimensiones y ahí viene el primer sondeo. Nicolás, te invito a que pongas las preguntas y les comento que ya hay algunos que nos van comentando y vayan haciendo las preguntas para que en el chat todas las dudas, comentarios, sugerencias las incorporemos y se vayan resolviendo. Nicolás, te doy la palabra. Gracias, Julián, y buenos días para todos, para todas. Tenemos en este primer sondeo del día de hoy 7 preguntas, las primeras 5 preguntas que están en este momento en pantalla en la diapositiva, del énfasis que se da en sus colegios a cada una de las dimensiones. Entonces, la primera pregunta, el énfasis dado en su colegio a la dimensión cognitiva, y vamos a evaluar desde muy bajo hasta muy alto. Primera pregunta, el énfasis dado a la dimensión cognitiva. Segunda, el énfasis dado a la dimensión socioafectiva. La tercera, el énfasis dado en sus colegios a la dimensión social. Cuarta, el énfasis dado a la dimensión comunicativa. Y por último, de esta primera parte, el énfasis dado a la dimensión práctica, desde muy bajo hasta muy alto. Y las últimas 2 preguntas. ¿Qué tan disincrónicos son en general los estudiantes de su colegio? Principalmente entre la dimensión cognitiva y socioafectiva. ¿Qué tan disincrónicos, como mencionaba Julián hace un momento, los ejemplos de disincronía? Y la última, ¿cuál es la dimensión en la que considera que están más atrás los estudiantes de su colegio? Alcanzaron a votar 260 personas. Entonces, para las primeras 5 preguntas, el análisis es ¿qué tanto se da qué tanto se hace énfasis en sus colegios en las distintas dimensiones? En todas, salvo la dimensión cognitiva, pues gana la opción intermedia. O sea, parece que no hay un énfasis muy claro. La dimensión cognitiva sí tiene un porcentaje más del 50% entre alto y muy alto. Claramente de las 5 dimensiones que se mencionan acá, puede haber un énfasis más alto en la dimensión cognitiva, más que en comunicativa, práctica, social o socioafectiva. Las otras se consideran más en un punto medio, en realidad bastante distribuido. Uno podría ver que en realidad puede estar diferenciado por colegios, pero de manera más clara o mayoritaria, la dimensión cognitiva tiene un peso más alto entre las 5 dimensiones. Respecto a qué tan disincrónicos creen que son los estudiantes, también hay un nivel medio. Sin embargo, las respuestas superiores, entre bastante y muy alto, más del 40%, es decir, podría decir un nivel medio alto de disincronía entre la dimensión cognitiva y la dimensión socioafectiva. Y también, ¿cuál es la dimensión en la que considera que están más atrás? Está bastante repartido. La comunicativa es la que pareciera estar más atrás, pero también práctica y cognitiva. Llama la atención también que pues, la comunicativa tenga digamos, un puntaje tan alto. Uno de cada 4 docentes consideran que la dimensión cognitiva es la que está más atrás. Sin embargo, es una de a las que más énfasis se les da. Pero cognitiva, comunicativa y práctica serían las que se consideran un poco más atrás. Bueno, 2 ideas muy generales. Uno, hemos construido una escuela demasiado preocupada de lo académico y muy poco del corazón, muy poco de la comunicación. La gran ventaja, porque ustedes dicen que puede ser la más atrasada, es que este va a ser el eje del trabajo todo este año, por lo tanto, sería un aspecto muy importante. Ese es nuestro primer principio. Ahí postulamos nosotros 5 dimensiones, se deben trabajar las 5. Con mucha frecuencia se dejan de lado algunas de ellas y esas 5 configuran el ciclo en el que están.
Fíjense que este es un concepto totalmente distinto al de estadio de Piaget, porque Piaget solo hablaba de una dimensión, de la cognitiva. Y Piaget tenía un problema muy complicado y era para explicar y cómo se pasa de un estadio al otro. Eso nos va a dar luces sobre el tercer principio. Pero este segundo Piaget sí lo planteó. Y es algo que el ministerio no ha entendido. Cuando el ministerio dice grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no ha entendido el problema de que hay unos ciclos del desarrollo. No se entiende el concepto de desarrollo. Y este segundo principio es muy importante. Y ese sí lo entendió Piaget. Cuando Piaget dijo que había un periodo preoperatorio y uno operatorio y uno formal, comprendió que los instrumentos que se usaban, el término que él usó fue que las operaciones intelectuales que se usaban en cada periodo eran distintas y que entonces uno configuraba una estructura cognitiva distinta. Lo que nosotros vamos a encontrar es que entre un ciclo y otro ciclo del desarrollo hay unas diferencias cualitativas. Por eso es tan equivocado hablar de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eso viola este principio, porque eso indica que hay una gradualidad y así no es el desarrollo, porque eso supone que es acumulativo el desarrollo. Y ahora vamos a mostrar que no es así. Que es verdad que uno mantiene las cosas anteriores, pero la reestructura. Una cosa es gatear, otra cosa es caminar. No es que caminar sea un gateo un poquito más avanzado, no. Es de una naturaleza distinta, hay una diferencia cualitativa. Y hay una diferencia cualitativa con el correr, con el volar, con el nadar, sí, cualitativa. Y podría uno decir, no, yo le voy a enseñar a un bebé a correr. No, no podría, no podría. No, pues yo le explico y no, no, no. Es que no se trata de que yo le diga al bebé, se trata de que yo genere las condiciones para que el bebé incorpore eso y pueda hacerlo. No es decir, no es transmisión, como creyó el modelo de la escuela tradicional. O sea, hay unas diferencias cualitativas. Entonces, lo clave aquí es el desarrollo. Desarrollar es pasar de una estructura más simple a una más compleja, de una en la que los elementos están fragmentados a una que están integrados, de una donde yo pongo énfasis en algunos aspectos particulares a una donde yo pongo énfasis en aspectos más generales, de una descontextualizada a una contextualizada, de una muy poco organizada a una muy organizada, jerárquica, inclusora. Pero hay unos saltos cualitativos que uno lo ve en un bebé cuando empezó a caminar, que uno lo ve cuando empezó a correr. Son unos saltos cualitativos que involucran otros elementos. Por eso yo les decía, a nosotros el concepto de ciclo nos permitió pensar en unos instrumentos del conocimiento en un ciclo y en otros, en el otro ciclo. En unos procesos de pensamiento en un ciclo y en otros, en otro ciclo. Esta sí es una visión distintísima a la que ha impulsado el ministerio todo el tiempo. Y uno lo podría ver en competencias éticas, en comprensiones humanas, uno lo podría ver en lectura, uno lo podría ver en escritura, en pensamiento. Fíjense que PISA lo tiene mucho más claro, mucho, que el ministerio en Colombia, pero mucho. Cuando dice no. Un nivel de lectura es la fragmentaria. Ojo, ahí está el 50% de los jóvenes colombianos, fragmentaria, en el primer nivel o en el cero, antes. En Bogotá, 33%. Muchos.
porque son muchachos de grado noveno. Y no es que de muchas lecturas fragmentarias se hagan inferencias, no, es que la inferencia directa es un nivel distinto en la lectura. Cuando yo puedo captar lo que está ahí claramente escrito. Y en Bogotá 1 de cada 3 lo puede hacer. Pero otra cosa es uno captar lo que no está ahí escrito, pero que se infiere. Y que yo integro una cosa que estaba al inicio con otra que estaba al final e infiero una idea. Extraigo algo que no estaba ahí dicho, pero sí estaba, pero de una manera oculta. Esa es una inferencia de tipo indirecta. Es un nivel distinto en la lectura. Y otra cosa es que yo pueda hacer ya una lectura profunda y capte matices y diga, caramba, pero este es un planteamiento distinto al de teoría de las 6 lecturas de pedagogía conceptual. Sí, claro. En teoría de las 6 lecturas no se incluyó, por ejemplo, por un error epistemológico, el papel central del lector. No se incluyó el papel del contexto. Entonces, eso es una lectura profunda cuando uno capta ya estas diferencias. Y otra cosa es cuando yo uso fuentes distintas, que solo se puede hacer en la lectura crítica. ¿Puedo yo decir propósito de primaria la lectura crítica? No, no puedo. Nadie podría leer de manera crítica si antes no ha hecho una lectura profunda, si antes no ha hecho una lectura del contexto histórico, social, cultural, si antes el muchacho no puede hacer inferencias indirectas, si antes no puede haber inferencias directas, no se puede, no se puede. Entonces, quienes digan, vamos a desarrollar pensamiento crítico, lectura crítica, vamos a desarrollar hipótesis en niños, no entiende desarrollo y supone que es cuestión de que yo le transmita. No, es que el desarrollo implica que ellos lo incorporaron, implica un cambio en la estructura de ellos de pensar, valorar, actuar. Entonces, estamos hablando de que hay diferencias cualitativas entre un ciclo y otro. Por eso todo el sistema educativo no fue concebido para impulsar el desarrollo. Por eso las calificaciones son 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con... Es gradual la visión que hay detrás. Está permeado toda la estructura por el modelo de la transmisión de la información. Segundo principio. Ustedes no tienen que caracterizar estos mismos 4 ciclos de los que vamos a hablar nosotros, pero sí tienen que entender, y si hablan de 5 de 5, perfecto, pero tienen que entender que entre uno y otro hay una diferencia de tipo cualitativo. Tercer principio. Si hay distintas dimensiones, ¿hay alguna que predomina en un periodo y otra en otro? Eso nunca lo entendió Piaget, porque Piaget solo vio una dimensión. Entonces no apareció nunca esa pregunta. Pero como Leontief, Felconi, Wallon, Davidov, si vieron distintas dimensiones, ellos hicieron una pregunta, ¿y cuál es la que predomina en cada uno? Y no solo cuál es la dimensión que predomina, también se hicieron la pregunta, ¿hay alguna actividad dentro de esta dimensión que es la que nuclea el trabajo del ciclo? Y ellos dijeron sí, y postularon unas hipótesis. Y cuando nosotros entramos en contacto con ellos, yo entré en contacto con Davidov, lo invité acá, muy rápido vino el cambio social en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se nos perdieron todos los contactos que habíamos, queríamos que ellos estuvieran en eventos acá. Las que ellos propusieron nosotros no las aceptamos, pero nos ayudó mucho nutrirnos de todas las ideas de ellos.
Y este principio implica otra ruptura con Piaget clarísima. Es que Piaget no pudo contestar qué explicaba que un joven que hacía operaciones concretas comenzara a hacer operaciones formales. Y él dijo, básicamente, es un proceso de mielinización del cerebro, un proceso de maduración biológica. Y él le dio un peso altísimo a los aspectos biológicos. Este grupo, de allí su nombre, enfoques históricos, culturales, socioculturales, le da un peso determinante, ya no a los factores biológicos solamente, sino que le da más peso a los factores socioculturales. Cuando nosotros empezamos, yo recuerdo, y le dimos mucho peso a la dimensión cognitiva y pedagogía conceptual y capacidades intelectuales, ya teníamos una discusión con mi hermano en torno a este punto. ¿Qué tanto peso tenían los factores biológicos, genéticos, y qué tanto los socioculturales? Y ahí sí había dos posturas. Él, que le daba mucho más peso a los factores genéticos, de allí que la idea de que se podían evaluar las capacidades intelectuales y que esas se iban a mantener, y yo que le daba mucho más peso a los factores sociales y que creía mucho más en el papel de la escuela, de los maestros, de la cultura para transformar a los seres humanos. Y por eso abandonamos la idea de que estas capacidades se podían medir y que estas capacidades se podían determinar por factores genéticos. No, los niños llegan donde la cultura los lleve. Somos seres profundamente culturales. Es más, si hubiéramos nacido en otra época, pensaríamos distinto. Si hubiéramos nacido en otra región, pensaríamos, actuaríamos, valoraríamos distinto. Si hubiéramos nacido en otra clase social, pensaríamos, valoraríamos distinto. Estamos totalmente, pero es impactante la incidencia, la cultura. Leemos los mismos libros, vemos las mismas películas, conocemos a los mismos políticos, y dele, 20 años, los mismos. Pero si hubiéramos nacido en otra época, no. Entonces, yo creo que la buena noticia para los educadores es que nosotros somos muchísimo más importantes y podríamos modificar y transformar. Y lo hemos visto, podemos transformar a un niño, por lo tanto podemos transformar un grupo, por lo tanto podemos transformar una sociedad, un grupo. Y aquí hay una diferencia clave entre Vygotsky y Piaget, que era un poco el debate que nosotros teníamos. Para Vygotsky el desarrollo viene de afuera adentro. Para Vygotsky toda función aparece dos veces. Primero a nivel social y luego a nivel psicológico. Primero entre las personas, interpsíquica, y luego dentro del niño. Por eso para Piaget y Vygotsky el papel del lenguaje es distinto. Piaget cree mucho en el individuo, en él, y ve muy poco la cultura. Cuando yo leía a Piaget, yo creo que una vez les conté, pero me parece preciso volver a traerlo. Yo me había leído también a Marx, al análisis que hace Marx sobre los economistas clásicos, David Ricardo y Stuart Mill y Adam Smith. Entonces, sobre todo con Ricardo y con Smith, Piaget dice, pero es que ellos creen que el individuo viviera a lo Robinson Crusoe, que si yo caso, decía Adam Smith, en un día 3 palomas y alguien pesca en un día un pescado, ¿cómo cambio el pescado por las palomas? Y Marx les dice, no, pero ustedes están
haciendo robinsonadas de la economía. Eso no es yo con yo, sino es una cultura, una época, un contexto. Y cuando yo me leía a Piaget, se me venía la misma imagen. Caramba, pero es que Piaget cree que el desarrollo es del individuo. No, no ve la cultura, el medio, no lo ve. Y si fuera verdad lo que dice Piaget, de que cada uno construye, si fuera verdad, pues entonces todos los seres humanos seríamos distintísimos y tendríamos ideas distintísimas y seríamos supremamente creativos. Pero no, lo que uno ve es que es rarísimo ver ideas originales, lo que uno ve es que la mayoría piensa de manera muy similar, lo que uno ve es que si yo les planteo un tema del paro, ustedes tienen o una o otra o de golpe una tercera posición, pero nadie me diría una quinta, una octava, no. Uno ve detrás de las ideas que tenemos sobre la religión, la política, la ciencia, uno ve la cultura. Entonces Vygotsky sí le da un peso altísimo a los factores culturales, contextuales, que nosotros no se los vimos en la fase inicial, que hubo tanto peso en la visión de Piaget, no. Y a nosotros sí nos cambió mucho estas lecturas muy vygotskianas que empezamos en los años 90 y nos devoramos todos estos teóricos, y ahí sí hubo un distanciamiento entre pedagogía conceptual muy piagetana, muy de capacidades, muy genetista, y el Instituto Alberto Merani, que tomó una ruta totalmente vygotskiana y hizo desarrollos que son los que llamamos la pedagogía dialogante. De esta idea de Vygotsky aparece la idea de actividad que desarrolla Leontiev. Y dice, lo que uno piensa en un momento dado está determinado por la manera como uno está interactuando con los otros, con el medio, con el contexto. Y de las distintas interacciones que yo tengo en un momento dado, hay unas que dominan. A esa la llamó Leontiev la actividad rectora. Y esa va a ser una idea determinante para el concepto de ciclo que desafortunadamente la Secretaría de Educación en ese primer momento, cuando Abel Rodríguez y Ángel Pérez impulsaron la transformación, no se alcanzó a incorporar. Y que hoy sí quisiéramos que se incorpore. Porque la idea de Piaget era distintísima. Por eso Piaget dice, entre los 12 y los 7 años, periodo preoperacional, entre los 7 y los 11, periodo concreto, entre los 11 y los 15, periodo formal. Eso nunca lo podría decir un vygotskiano. Eso nunca lo podría decir alguien que crea en la educación como factor del desarrollo. Pero Piaget, que es más genetista, que es más biológico, sí lo creyó. Por lo tanto, el ciclo no está determinado si los niños son de 5, 6, 7 años, no. Está determinado si entran a la escuela o no entran a la escuela. Por lo tanto, los ciclos tendrían ustedes que pensarlos un poco articulados al contexto en el que están. Y nosotros postulamos cuatro ciclos. Y les pido el que quiera, la pregunta que quiera, la formula en el chat. Veo aquí que está Vanessa. Vamos a ver quién más. No puedo porque no puedo suspender la presentación para revisar quiénes están contestando el chat, pero va a decir Merani y el nombre. Bienvenidos, pregunten, comenten y ahí les van aclarando. Este es un sistema bonito de diálogo, como los sondeos. Y entonces los enfoques histórico-culturales dijeron, y ya lo dije la vez anterior, entonces el primer ciclo debería ser del juego, el segundo del aprendizaje, el tercero de la comunicación íntima con un amigo, y el cuarto de elaborar un proyecto que sea benéfico para la sociedad. Y cuando nosotros vimos esa caracterización, nos inspiramos en ello, pero construimos otra. No nos pareció adecuado.
Y en el primer periodo nosotros lo denominamos exploratorio. ¿Qué es lo que hace el niño? Ingresa al colegio. Ojo con esto, porque es que esto, si ingresaran a los 10 años, pues se alargarían los ciclos anteriores, porque es que esto no lo determinan los genes metidos, no. Esto, la actividad, la relación que tenga los individuos con la cultura, con el medio, es determinante. Entonces, desde el ingreso al colegio, que les cambia por completo la vida a un niño. En su casa él era el centro, aquí ya no. En su casa había un hermano, ninguno, dos. Aquí hay un grupo muy grande. En su casa estaba un papá, una mamá, o en unos casos solo la mamá o solo el papá. Acá ya hay un grupo muy, muy amplio de niños, jóvenes, administrativos, profesores, directivos, ¿no? Es un mundo totalmente distinto, pero totalmente distinto. ¿Qué es lo que debe hacer el niño? Jugar no creemos nosotros. Creemos que el juego en la etapa anterior, preescolar, sí fue decisivo y lo que muy claramente trabaja el enfoque histórico-cultural en América Latina. Julia Solovieva, yo les comenté en la sesión anterior que hemos dialogado con ella varias veces, ella ha venido aquí varias veces, no. Nosotros ido allá para interactuar en torno a las ideas de ellos y las nuestras. En la etapa preescolar sí es clave el juego temático de roles. Pero nosotros le damos un peso y es a la exploración. ¿Cuál es la tarea de este primer ciclo? Adaptarse. Adaptarse a una nueva realidad social. Por lo tanto, lo decisivo, como creyó Piaget y como cree pedagogía conceptual, ¿son las proposiciones? No, eso no es válido. La dimensión dominante no es la cognitiva, no. La dimensión dominante es la social, es la adaptativa. Entonces, ¿qué debería hacer un niño en esa edad? En ciencias, preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué debería hacer ese muchacho en comunicativas? Bueno, debería haber, y nosotros lo hacemos, construyen lenguajes distintos, exploran. Deberían salir y ver los objetos, las matas, indagar sobre ellas. ¿Qué deberían hacer en ciencias sociales? ¿Deberían estar viendo historia? No, para nada, pero para nada. Está más perdido el sistema educativo, pero perdido. ¿No? Nosotros los podemos ver animales y cómo viven los animales. Es bien, bien distinto, pero bien. No, nosotros no acatamos el currículo del ministerio desde el primer día y no había ley general de educación que nos autorizaba, pero nosotros lo hicimos. Entonces, ¿qué hace la escuela? Algo que no tiene que ver con el desarrollo. Le enseña suma, resta, multiplicación, división, y transmite una serie de informaciones muy, muy, muy impertinentes que Cristóbal Colón, a un pobre niño que está explorando el mundo, que Cristóbal Colón que descubrió América en 1492. No, esto es un desfase entre lo que se enseña y lo que se debería trabajar. Entonces, la escuela no impulsa el desarrollo porque está totalmente desconectada. Y en el segundo ciclo, nosotros lo tenemos para grados 0, 1 y 2, este exploratorio, pero no se llama grado 0, 1 y 2, sino se llama exploratorio A, B y C. Y ese cambio de nombre es muy importante, porque les mostró a los profes que era otra estructura, que era otra finalidad, que era otra institución, que era otro modelo pedagógico, otro. Y cambiar el nombre le mostró a los padres lo mismo. Y le mostró a la Secretaría de Educación.
Y en el segundo ciclo, el grupo que nos nutrió a nosotros mucho, nosotros aprendimos muchísimo. Yo creo que soy de los mayores lectores de David en Colombia, me fascinó, me devoré todos los libros que llegaron del CONIN. Ellos decían, no, entonces en el segundo ciclo es el ciclo del aprendizaje. Y nosotros teníamos ya una atención con ese nombre. Y dijimos, no, es que ese no es el papel de la escuela. No, tampoco aceptamos la actividad rectora que nos propusieron, pero sí estuvimos de acuerdo en que el énfasis sí era muy cognitivo, pero lo llamamos distinto, conceptualización. Entonces, ¿qué hacemos en sociales? Trabajamos conceptos sociales. ¿Y qué hacemos en ciencias? Trabajamos conceptos científicos. ¿Y qué hacemos en matemáticas? Trabajamos conceptos matemáticos. Por ejemplo, en ciencias, materia, ¿qué es la materia y qué es la energía? Ahí se lo va todo el ciclo conceptual. Por ejemplo, en sociales, conceptos económicos, políticos, sociales. ¿Vemos la historia de Colombia? No. ¿Vemos la historia de Bogotá? No. ¿Vemos la historia universal? No. No puede un niño, no puede. Bueno, pues si yo lo siento y le explico, no puede. No corresponde al desarrollo. Es que está mal diseñado este sistema. Por eso cuando se hace una prueba de lectura, pues no han aprendido. Por eso cuando se hace una prueba de argumentación, no hemos impactado el desarrollo. Pero ¿qué hacemos los colegios? ¿Qué suelen hacer? Transmiten información de ciencias, del reino animal, el reino vegetal, y es así, y así, y así, y así. ¿Y qué hacen en historia? Historia de Bogotá, de Cundinamarca. ¿Y qué queda? Nada. Bueno, sí, un poco de odio hacia la escuela. Hay un énfasis a la información que es contrario al pensamiento, que es contrario al desarrollo de un niño de 7, 8, 9, 10 años. Y en el tercer ciclo, los enfoques histórico-culturales dijeron, vea, lo que hay es la construcción de la amistad, la comunicación íntima con cada uno de ellos. Y nosotros dijimos, sí y no. Lo clave es la dimensión comunicativa, sí. ¿Qué hace un joven de 11, 12, 13 años, de primero, segundo, tercero de bachillerato, grado sexto, séptimo? Habla. Si está en clase, habla. Si sale de la clase, habla. Si llegó a la casa, habla. Si se va a ir para el colegio, habla. Saca el celular y chatea. Y en la clase hacen eso. Viven hablando. ¿Y qué hace la escuela? Lo calla. No, pues esto sí, uno dice, pero ¿quién diseñó esta escuela? Lo calla. Y le dice, oiga al profe. Es totalmente en contravía del desarrollo, pero totalmente. Lo que hay que poner a hacer a los jóvenes es a hablar, a debatir. ¿Cuándo? Todo el día. Porque eso es la actividad rectora. Eso es lo que están haciendo en todo momento. Entonces la escuela está confundidísima en exploratorio, perdidísima en conceptual, pero aquí sí ya está peor. Entonces, aquí sí ya hay una ruptura entre la escuela y los jóvenes, sí. Esta escuela no ha entendido a los preadolescentes, no, pero para nada. Debería haber mesas redondas todo el tiempo. Claro, puede haber una exposición de un profe, pero que conduzca a mesa, a debate. ¿Y cómo hemos hecho en el Merani que no teníamos salones? Si no eran casetas, pues tocaba salir al patio y se armaba grupos. Nosotros, nuestra instalación, yo cuando iba en el periodo de Abel a ver los colegios, yo decía, algún día yo quisiera que el Merani fuera como un colegio público. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de instalación! Porque las nuestras sí eran, pero paupérrimas. Una casetica chiquita llena de niños. Como empiezan todos los proyectos, y así duramos 15 años, claro. Entonces lo llamamos contextual.
¿Y cuál es la actividad rectora? La comunicación. Y el énfasis es de tipo comunicativo. ¿Y qué es lo que hacen? Uy, conforman, yo no diría amigo, grupo. Y entonces, ¿qué hacen los profes de contextual en el MENAN? Oh, que los grupos, los subgrupos, las tribus, porque así son los jóvenes en esa edad. Es que la escuela tiene que leer el desarrollo para interpretarlo y para impulsarlo. Pero no, el Ministerio de Educación de Colombia dice que hay que enseñar igual a un niño de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, que hay una gradualidad. No entiende el desarrollo. Y en el último ciclo, entonces la Escuela Histórico-Cultural decía, bueno, en ese ciclo lo que hace el joven es un proyecto útil para la sociedad. Y ahí sí nos distanciamos mucho más. Nosotros dijimos, no, lo que hace un adolescente de ya educación media, nosotros lo tenemos noveno, décimo y 11, es construir para dónde va el mundo, para dónde va la familia, qué tipo de estado, de sociedad es el momento ideal para adoptar postura política, religiosa, carrera, novia. Bueno, novio es la vida, es la construcción del proyecto. Pero ¿qué hace la escuela tradicional? La antítesis. Historia de Colombia, le enseña lo pasado a unos jóvenes que solo están pensando en el futuro. No, esta escuela está muy mal diseñada, muy mal. Menos mal se puede cambiar y menos mal tenemos un país donde hay una ley con una amplitud gigantesca que permite cambiar el currículo. Nosotros cambiamos por completo el currículo sin que existiera la ley. Pero ya con la ley, pues mejor, pero lo hicimos antes. Esta escuela que hemos construido está en contra del desarrollo y no promueve el desarrollo y o la cambiamos y esto no se va a cambiar con pañitos de agua tibia diciendo que entonces el ciclo 1, el 2, no, esto es más complejo. Este concepto sí es muy útil, actividad rectora. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacen los profes de proyectivo? Todos se guían por la actividad rectora, proyectar. Entonces, ¿cómo sería un currículo de ciencias naturales? Pues, ¿cuáles van a ser las teorías del futuro? No las del pasado. No están viendo a Newton, no. Están viendo siglo XXI, los nuevos paradigmas. ¿Y cómo son las materias de ciencias sociales? ¿Qué país queremos construir? Entonces, claro, pues los jóvenes, pues sinceramente están totalmente dichosos. Y entonces están trabajando en proyectos de investigación de ellos y todos lo nucleamos en torno a ellos. Y hay materias de proyectos de vida. ¿Y cuál proyecto de vida? Pues la de ellos. Entonces nosotros no acatamos al Ministerio de Educación. A nivel curricular es totalmente distinto, a nivel institucional es totalmente distinto, a nivel de escalafón docente es totalmente distinto, a nivel de evaluación es totalmente distinto. No es una innovación completa. ¿Cuál es la idea? Que esto los inspire a ustedes a transformar la escuela. A nosotros nos ha ayudado muchísimo ese concepto. Ustedes tienen 5 ciclos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Error, no se puede llamar. Si uno quiere construir ciclos, no lo puede llamar primero, segundo, tercero, cuarto y 5, porque entonces vuelve y cae en una visión no articulada al desarrollo, sino una visión lineal, como si fuera lineal, gradual el desarrollo. No es así el desarrollo, es mucho más complejo. Y cuando ustedes lo llaman primero, segundo, tercero, cuarto y 5, pues no ven la actividad rectora y no se nuclean en torno a elementos comunes todos los profes. Y cuando ustedes lo llaman primero, segundo, tercero, cuarto y 5, no ven las diferencias cualitativas.
Entonces, ¿cuál es la invitación? A que bauticen los ciclos, a que piensen cómo sería el trabajo de un docente en un ciclo y en otro ciclo. ¿Cuál sería el nivel en competencias comunicativas en un ciclo y en otro? ¿Cuál sería el nivel de trabajo en competencias éticas en un ciclo y en otro? ¿Cuáles instrumentos del conocimiento en un ciclo y en otro? ¿Cuáles procesos de pensamiento en un ciclo y en otro? O sea, que veamos diferencias cualitativas entre los ciclos, que veamos las competencias transversales de cada uno de los ciclos, que nos reunamos los profes de un ciclo a discutir cómo vamos a evaluar, para dónde vamos, qué vamos a hacer, cuál es el proyecto que nuclea a todo el ciclo, que para decidir qué muchacho pasa al ciclo siguiente se reúnen todos los profes del ciclo y no una maestra. Entonces realmente es un cambio muy profundo el que permite el ciclo. Y así lo hicimos nosotros, en pensamiento. Y ahí sí nos ayudó pedagogía conceptual, sí, eso sí lo retomamos, pero lo cambiamos, lo reelaboramos, porque el papel, ¿cómo así que cuál es la supraordinada? No, depende de en qué marco teórico esté. Bueno, pero depende en qué contexto estemos hablando. Y entonces solo hay mente facto. No, porque eso no ayuda al pensamiento, que el pensamiento necesita libertad. Claro, el mente facto muy bueno, muy útil, pero hay otros. Los mapas conceptuales son muy importantes, no se puede descalificar todo lo que existía antes, no. Los diagramas V, claro. Diagramas de flujo, claro. Y así formamos una mente más libre. Y entonces en el instituto no es todo mente facto, no. Se puede usar, claro, qué maravilla, pero no es bueno, no es bueno casarse ni con una religión, ni con un enfoque para todo. No, hay un modelo macro, que es el modelo de la pedagogía dialogante, para impulsar. Y hay, claro, unos instrumentos, unos procesos, pero no es bueno limitar la mente de los muchachos. Pero entonces va a haber unos instrumentos y va a haber unos procesos de pensamiento en cada ciclo y todos los profes lo trabajan. Entonces, todos los profes de los grados 9, 10 y 11, todos sí están usando estructuras argumentativas, sí plantean debates argumentativos, sí hay un seminario para debatir y hay uno en ciencias sociales y hay uno en ciencias naturales. Y todos los profes del ciclo contextual pues están pensando en procesos hipotéticos, deductivos, en ciencias, en matemáticas, sí, claro. Entonces se cambió el currículo por completo. Ya Vygotsky lo había captado cuando dijo, ven, es que lo que pasa es que los conceptos científicos se organizan de una manera distinta a los cotidianos, se aprenden de una manera distinta a los cotidianos. Los cotidianos yo los puedo aprender en la práctica, pero los científicos no, los científicos necesito de la cultura, el medio, no. Y esta es una definición, ahí la dejo para que después la miren, la revisen. Pero es un proceso distinto de los conceptos científicos y como el ciclo conceptual es un ciclo que nosotros lo prevemos para la adquisición de los conceptos de las distintas ciencias, estas ideas de Vygotsky sí nos dieron muchísimas luz. Me salto de esta, pero en cada ciclo, en cada dimensión, pues hay que pensar cómo es lo social, lo comunicativo, lo socioafectivo, en cada ciclo. Entonces nosotros tenemos un sistema para evaluar las actitudes. ¿Cuándo? Desde el primer día del Merami. Lo hemos pulido o ajustado, pero desde el primer día. ¿Y eso lo permitía el ministerio? No. Y nosotros lo hicimos, pues claro, ¿por qué no va a poder uno construir un sistema para evaluar actitudes?
Oye, ¿ustedes podrían hacerlo? Sí, de acuerdo al decreto 1290, de acuerdo a la ley 115, claro, podrían hacerlo. Entonces, ¿cuál es la pregunta de todas las áreas del MENANI? Uno, ¿cuáles son las competencias transversales de las áreas de pensamiento, comprensiones humanas y comunicativas que voy a desarrollar? Y dos, ¿y cuáles son las competencias en ciencias naturales, en sociales, en pensamiento, de cada una de las áreas? Esos son los dos trabajos que hacen todas las áreas. Pero el desarrollo es muy complejo, no es lineal, por eso está muy equivocado el nombre de ciclo 1, ciclo 2, ciclo 2, muy equivocado, muy equivocado. El desarrollo está lleno de tensiones, de crisis, de discontinuidades, de retrocesos, es mucho más dialéctico. Es verdad, uno no podría, ya lo dije, pasar de gatear a saltar, ¿no? Sí hay una secuencia, sí, pero no se crean tanto en la secuencia. Los adolescentes retroceden en unos puntos y avanzan en otros. Un niño que ya tiene control de esfínteres puede retroceder, claro. Y un muchacho que tenía muy buena interacción puede echar para atrás, aislarse, entrar en crisis todo el tiempo. Lo vimos. Que alguien esté hoy bien no quiere decir que mañana esté bien. Esa idea genética de que quien tiene una capacidad alta a los 5 años la tiene a los 20 no ha entendido el desarrollo. ¿No? Va a depender de lo que yo lea, estudie, de mis profes, del colegio en el que esté, de la cultura a la que acceda, de los viajes, ¿no? De mil cosas, de mil. Hay mil factores culturales, sociales que me inciden. Pero hay que entender que también hay retrocesos. Este es un texto de Merani bellísimo. Se llama Psicología y Pedagogía. Y ahí él reflexiona sobre las teorías, sobre todo sobre la teoría de la escuela activa, y es muy crítico de la escuela activa. Y es muy crítico de Piaget. Y dice Merani, no, el desarrollo no es un proceso ni gradual ni continuado, es una continuidad, sí, pero este término es bellísimo, pero de reestructuraciones. No se trata de que en cada edad, estadio o periodo se constituyan nuevas estructuras mentales por complemento, por perfeccionamiento, sino que cada edad, estadio, periodo representa una estructura completamente nueva, distinta de la anterior, aunque sean sus elementos los que intervienen, ¿no? Es muy interesante esta manera dialéctica de entender el desarrollo. Lo que ha hecho el ministerio es la antítesis. ¿Puede un país echar para atrás en su democracia? ¿Puede un gobierno hacerse un autogolpe de Estado? ¿Puede un gobierno fortalecer el control de todas las instituciones y limitar la democracia y limitar la protesta? Y sí, yo sí he visto países que cuando viene una explosión social recurren al autoritarismo, a limitar las libertades y se frena la libertad en ese país. Puede disminuir la división de poderes. Yo he visto países que cuando se sienten un poquito amenazados y quieren atornillarse en el poder, limitan la libertad. Sí, he visto varios países. Hay circunstancias que nos echan para atrás. Y ya habíamos dicho, es que en el desarrollo de un individuo puede haber unas disincronías muy altas, puede haber unas tensiones muy altas. Esta es una película que les recomiendo, John Nash, Una mente brillante. Y hay un discurso de él que podría haber citado también a
a Zuleta cuando dice que la educación tiene que producir de alguna manera niveles de desadaptación. Individuos críticos tienen, dice Zuleta, un nivel de desadaptación. Y aquí lo dice, citando a Nietzsche, el Premio Nobel de Economía de una manera muy profunda. Ahora parece que he vuelto a pensar racionalmente de nuevo, al estilo de los científicos, y reivindica un poco la locura. Pero sin esa locura, Zaratustra habría sido solo otro de los millones o billones de individuos que han vivido y después han sido olvidados. Es bien complejo un esquizofrénico recibiendo un premio Nobel. No, las crisis las vemos en los muchachos, en los adultos, en las sociedades, vemos crisis económicas, políticas. ¿Qué tal un presidente que tuviera, como es el caso colombiano, en el caso de imagen favorable para los jóvenes de 18 a 32 años, pues solo una imagen favorable del 9%, gravísimo. Una crisis de representatividad, clarísimo. Una crisis de liderazgo, pero clarísimo, complejo, complejo. Y puede haber crisis económicas, depresiones, caídas en la producción. Y mi primer artículo del Espectador lo escribí hace como 1 año y medio. Se tituló Autoritarismo, no, entre el miedo y la esperanza. Y de esta crisis, de esta pandemia, puede salir triunfando o el miedo o la esperanza. Y va a depender de todos si construimos nuevas narrativas no ligadas al miedo, que es lo que han hecho, que ha sido muy desastroso porque ha impulsado el odio y el miedo. Y voy cerrando ya con esta idea. ¿Para qué le puede servir a Bogotá relanzar el programa de Ciclo? Uno, para hacer una revolución pedagógica, para no estar focalizado en el aprendizaje, que es lo que nos han dicho siempre, sino en el desarrollo de los individuos en procesos para pensar, comunicarse, interactuar, sentir, comprender a los otros, distintas dimensiones, pero no ligado a que yo le transmita algo, sino a que él incorpore en sus estructuras eso. Y una vez yo también les hablaba de la diferencia que planteó el premio Nobel alternativo Manfred Mabnif cuando dijo, vea, una cosa es el crecimiento, que es lo que buscan todos los economistas. Necesitamos producir, necesitamos más productos, sí. Pero esa no es la pregunta de un economista. La pregunta de un economista debería ser si la población vive mejor. Y hay países que crecen mucho, pero la población no va mejor. Y Colombia es uno de esos. A la economía le va bien, pero al país no, decían los industriales. Y lo que necesitamos es desarrollo. Que el nivel educativo, que la salud, que la esperanza de vida sean mejor en la población. Y esa distinción que hizo Mabnif no va contra el crecimiento, no quiere decir que no hay que crecer la economía, claro, pero ese no es el fin, sino el medio. ¿Para qué? Para mejorar el desarrollo humano de la gente. Y esa es la misma propuesta nuestra en educación. No es que hay que abandonar el aprendizaje, pero ese no es el objetivo. Si yo soy profe de ciencias, no es para que sepan más ciencia, es para que piensen mejor, para que analicen mejor, para que argumenten mejor, para que lean mejor, es para que convivan mejor. Y ese es el desarrollo. Yo creo que los ciclos a nosotros nos ayudaron muchísimo a focalizarnos en el desarrollo y no en el aprendizaje. 2, para disminuir los niveles de fragmentación. Es que eso no tiene sentido que cada profe de manera aislada trabaje.
en cada asignatura y que le mandemos 10, 15 asignaturas. Por eso la idea de Abel iba por buen camino. Vea, campos del pensamiento. Yo creo que se quedaba a mitad de camino. Yo creo que un salto es el que está haciendo Finlandia, el que está haciendo España y el que hizo el Merani hace 30 años. Competencias transversales como la comunicativa, que es la que, esa es la idea. Todos los profes de estos 40 colegios se nucleen este año en torno a las competencias comunicativas. Por eso yo sí quiero que en la próxima sesión que yo tengo con ustedes sea no solo para ustedes mismos, sino para todos los profes de los colegios donde ustedes están, para que entiendan hacia dónde estamos trabajando y no se quede solo en este grupo, que es el grupo que va en la punta. ¿Ustedes podrían leerse 15 libros al tiempo? No. ¿Y por qué un niño sí? ¿Y podrían estudiar 15 asignaturas al tiempo? No, nadie. Uno lee 1, 2, 3, 4, no. Y en general un libro. O sea, es que todo en el sistema educativo fue pensado en Colombia para que no hubiera el desarrollo de los muchachos. Tercero, este programa nos podría ayudar a trabajar competencias transversales. Y este año tenemos una gran ventaja, comunicativas. Empecemos por leer, ojalá pudiéramos por hablar, ojalá pudiéramos por escribir, una maravilla, pero empecemos por leer. Y la pregunta que yo les hago es la misma pregunta que se hizo la reforma curricular en España, que es la que nosotros nos hicimos hace 35 años. ¿Qué es lo imprescindible? Y focalicémonos en eso. Cuarto, este programa podría ayudar a cambiar la evaluación. Uy, muchísimo. Ya les dije, al culminar cada ciclo, nosotros no tenemos en cuenta la evaluación de ningún profesor de matemáticas, sociales, educación física, no, ninguno, ni siquiera de pensamiento, no. Lo que hace la institución es como el ICFES, una prueba que hemos discutido, construido, o un sistema, no siempre es prueba, para ver si están o no las competencias. Por ejemplo, ustedes lo vieron los que estuvieron con nosotros desde octubre, la tesis de grado, más un trabajo en torno al proyecto de vida, es lo que determina si un estudiante se gradúa o no se gradúa del Merani. Y en la tesis, ¿qué miramos? Cómo va sus estructuras argumentativas, cómo va su confrontación de ideas, cómo va la conceptualización, o sea, pensamiento, pero nosotros también vemos cómo está escribiendo, cómo está hablando, cómo está exponiendo, o sea, competencias comunicativas, y nosotros también vemos cómo va de conformación de su proyecto, sus competencias éticas, qué tanto comprende a los otros. Eso es lo que nosotros vemos para que un estudiante se gradúe del Merani. Y nosotros no vemos el resultado en matemáticas, en social. Lo tenemos, pero el criterio no es ese. Y este año no hay evaluación sumativa en el Merani. Y el pasado en el primer semestre tampoco. Y este primer semestre tampoco. No, porque el contexto está muy difícil, muy complejo. Pero los requisitos, que es la prueba donde ellos nos muestran cómo van en pensamiento, a eso sí lo hacemos. 3 veces al año ellos nos demuestran si tienen o no esos procesos. ¿Y esto para qué nos ha servido? No, pues para cohesionar a los equipos. Esto es un súper equipo. Ustedes van al Merani y Exploratorio es un equipo. Y discuten y se reúnen y pelean. Y si yo viera que todo Exploratorio está de acuerdo en todo, yo cambiaría algún profe para que haya más tensión. Que la diversidad es necesaria. Es que las dictaduras no son buenas ni en la vida política, ni en la vida social, ni en la escuela. O sea, esto nos permite un trabajo en equipo. Y les dejo la pregunta, ¿ustedes evalúan el aprendizaje
o el desarrollo, o las estructuras más profundas, porque el ICFES evalúa el desarrollo, porque PISA evalúa el desarrollo, porque PIRSS evalúa el desarrollo, porque las pruebas CERCE, TERCE, YESE evalúan el desarrollo. Nosotros evaluamos el desarrollo. Y por eso en el Merani no hay 1 con 1, 2 con 2, no, hay un sistema por niveles que algún día vamos a comentar. Termino, esta es una reflexión que yo tuve por una muy generosa invitación de la Candelaria, del TEC, a que discutiéramos y nos invitaron a un grupo de maestros. Por ejemplo, allí estaba el presidente de la ADE, por ejemplo, allá había líderes de SUBA, y nos dijeron, bueno, podríamos llevar la creación colectiva al aula, y es un proyecto que tenemos que seguir impulsando, pero yo le hacía esta pregunta: ¿qué pasaría si cada actor trabajara de manera independiente en una obra de teatro? Cada uno metido en un cubículo. No, pues ahora no podría funcionar. Bueno, así funciona la escuela. ¿Qué pasaría? Esto sí es impactante. Si el público no viera a todos los actores al tiempo, si no viera uno por uno, no podrían entender nada. Bueno, así funciona la escuela. En este caso, los estudiantes, porque esta es una analogía, están viendo a los actores sueltos, fragmentados. ¿Podría haber creación colectiva así, con un público que vea de manera fragmentada? ¿Con un actor que cada uno se mete a un cubículo? No podría. Es que el trabajo del maestro es muy individual, muy individual. Es que el trabajo del maestro está muy concentrado en el hacer. Es que el trabajo del maestro está muy concentrado en una pregunta equivocada: ¿cómo enseño? No. La tarea es que ustedes deciden qué enseñar, para qué enseñar. Ningún médico estaría pidiendo permiso para, es que ustedes son muy obedientes, que a los maestros colombianos les falta desobediencia, pero una desobediencia reflexiva, les falta empoderarse, les falta que obedezcan menos y construyan en equipo más. Les falta que se crean que claro que se puede. Se puede cambiar el currículo, claro, se puede cambiar la estructura de la institución, claro, se puede cambiar el sistema de evaluación, claro. 1000 cosas se pueden cambiar en una escuela siempre y cuando se haga en equipo, siempre y cuando se haga con seguimiento, no, eso sí. Y por eso vamos a terminar con una imagen y ahí sí hacemos la prueba. Bueno, no, hagamos ya la última prueba y termino con esta imagen. Entonces, Nicolás, y te pido que compartan los resultados, que todos vean qué están votando. Perfecto, claro que sí, Julián. Está último sondeo del día de hoy. Son 5 preguntas, las 5 desde muy poco hasta mucho en revisión, reflexión y evaluación sobre sus propios colegios. ¿Qué tanto utilizan en el colegio la actividad rectora como un criterio para caracterizar los ciclos? Vimos que uno de los principios era la actividad rectora. ¿Qué tanto se utiliza como forma de caracterizar estos ciclos? Segundo, ¿qué tanto se trabajan diferentes dimensiones del desarrollo? Desde muy poco hasta en cuarto nivel mucho. Tercera pregunta, ¿qué tanto en el colegio hay diferencias cualitativas entre un ciclo y otro? Cuarta, sí o no, pero pues desde muy poco hasta mucho le asignan al desarrollo una visión dialéctica, que esto incluya retrocesos, saltos, tensiones, una visión más de espiral del desarrollo. Y última, según los criterios que se han señalado, los principios en los que se ha concentrado la presentación de hoy para caracterizar los ciclos, ¿qué tanto consideran que en sus colegios se trabaja por ciclos? Muy poco, bastante o mucho. ¿Listo? Entonces tenemos esas 5 preguntas, todas con la misma escala. Recuerden contestar las 5 preguntas
y darle a enviar. Primera pregunta. ¿Qué tanto se utiliza la actividad rectora como un criterio? En realidad, entre poco y muy poco. Muy poco. 80% entre poco y muy poco se utiliza la actividad rectora. ¿Qué tanto se trabaja en las distintas dimensiones del desarrollo? La mitad, dicen que poco. Está un poco mejor respecto a la actividad rectora, pero igual el balance también está entre muy poco y poco. Más del 60, casi 70% entre muy poco y poco. ¿Qué tanto hay diferencias cualitativas? Un poco mejor, sin embargo, también está entre poco y muy poco. En realidad el balance está entre poco y muy poco, sobre todo en la primera de actividad rectora, pero en distintas dimensiones y diferencias cualitativas, bajo. ¿Qué tanto se le asigna una visión dialéctica al desarrollo? En realidad también bastante poco. En esta prácticamente nadie puso la respuesta final, la de mucho. Todos están concentrados entre poco y muy poco, con algunas excepciones que ponen que bastante. Y por último, a partir de toda la caracterización dada en la presentación de hoy, ¿qué tanto consideran que se trabaja en ciclos? En general también poco. En realidad un 80%, un poco más, están entre muy poco y poco. Quizás con algunas excepciones, tal vez algunos casos puntuales de docentes o algunos colegios en particular, la generalidad muestra que poco. Bueno, es muy claro. Yo ya voy a terminar con una imagen para darle la palabra a Nancy. Y es, vean, a nosotros el concepto de ciclo, como lo dije al inicio, nos ayudó muchísimo. Nos permitió un trabajo en equipo, reuniones de profes para decidir la evaluación, para hacer el plan y se lo presentan a los otros ciclos. 2, nos permitió trabajar las distintas dimensiones. 3, y el más importante de todo, nos permitió focalizarnos ya no en el aprendizaje, sino en el desarrollo. Nos permitió evaluar el desarrollo, ya les he explicado mediante pruebas de desarrollo para ver cómo está la lectura. Eso es lo que determina si un muchacho cambia de un ciclo a otro, vemos si está en lectura contextual o no. Y si no está, no pasa al ciclo siguiente. Si no tiene lectura crítica en el último, no pasaría al siguiente. Si no hace inferencias, macro, proposiciones que se extrae, no pasaría al siguiente. Y lo mismo en pensamiento. Y lo mismo en competencias éticas. Son del mismo nivel y son las que determinan. Nos permitió reorganizar el currículo, sobre todo a partir de competencias transversales. Yo creo que esta es una muy, 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 muy buena oportunidad con los maestros, con las maestras, para impulsar la transformación. Esta última pregunta nos muestra lo que nosotros sabíamos, pero nos deja un poco preocupados, que la reestructuración por ciclos del desarrollo en Bogotá tuvo un gran impulso con Abel Rodríguez, con Ángel Pérez, pero no tuvo la continuidad, el acompañamiento, el apoyo para que pudiera darse. Por eso algunos están más adelante. La idea es, nosotros ponemos al servicio de ustedes nuestra experiencia, no para que hagan lo mismo que nosotros hicimos. Yo ya les mostré, nosotros nos inspiramos en los enfoques histórico-culturales, pero reestructuramos las ideas. Nosotros nos inspiramos en Piaget, pero reestructuramos las ideas. Se trata de que ustedes se empoderen y que con estos elementos puedan impulsar. Hay un texto, que es el texto pues, de los ciclos, y ahí está explicado íntegro todo, pero en los textos que escribimos para la Secretaría hay una muy buena síntesis. Yo sí les pido que ese texto lo trabajen y pregúntenle a los maestros del MENAN. Pues no les vayan a preguntar, son 2 o 3. No, ustedes son quienes van a decidir. No les vayan a preguntar si lo llaman así o así. No, ustedes denomínenlo y discutan y cuestionen. Ustedes tienen que empoderarse. A mí me gusta mucho la frase que usó la alcaldesa, que usó el plan de desarrollo con los maestros y con las maestras. Vi un grafiti hace un buen tiempo que me encanta. Un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se arrugan sus sueños y sus esperanzas. Puede que tengan el pelo blanco,
pero yo sí confío en que no se hayan arrugado ni sus sueños ni sus esperanzas. Muchísimas gracias y le cedo a Nancy para que nos comente. Buenos días, Julián. No sé qué está Nancy, pasando con mi cámara. No sé si seré yo o es el aplicativo, el internet. Bueno, de todas maneras se escucha la voz. sí, muy bien, Nancy. Bueno, me alegra. Muchísimas gracias, Julián. Como siempre es muy importante para la Secretaría, para nuestros colegas maestros y maestras, escuchar los aportes que desde esta experiencia del instituto, pero más allá de ser la institucionalidad misma, desde colegas, maestros y maestras que se han pensado los temas de la educación. Y eso, pues, lógicamente lo hemos planteado en este proyecto, un proyecto que acompaña, lo hemos dicho en los otros encuentros, creo que no lo hemos repetido, pero bien vale la pena volverlo a mencionar. Hemos mencionado que la importancia de hacer este tipo de procesos formativos con los colegios, con los maestros y las maestras en los colegios, donde el rector genera unos apoyos, unos acompañamientos, un impulso a esta iniciativa, donde los coordinadores, orientadores, colectivos de maestros van pensando cómo generar condiciones para directamente incidir en la transformación pedagógica a través de acciones que se han compartido y de procesos formativos. El proceso formativo en general que plantean la Secretaría de Educación, el Ministerio, pues se ha orientado muchísimo a pensar en las necesidades del maestro y eso está bien. O sea, diríamos que esa es una responsabilidad que tiene el Estado de acompañar a los maestros en sus procesos formativos. Pero cuando además de eso le damos la fuerza a que esa transformación se da directamente en los colegios con las transformaciones de las prácticas de los maestros. Y una de las prácticas que tú mencionabas el día de hoy que quisiera retomar es que hemos olvidado o no tenemos como también como ese impulso para mantener la conversación. Agradezco muchísimo que hayas hecho esa reflexión sobre que conversar no es solamente sentarnos a hablar, o sea, pareciera que la conversación fuera una charla cotidiana. El término mismo de conversación es profundo. Tú lo asocias con un asunto que es bien interesante, cómo construir realidades de la conversación. Y los colegios y los maestros, cuando estamos pensando los proyectos educativos institucionales, lo que estamos es ayudando a construir una realidad particular, la de nuestro colegio, en esas condiciones con grupos de niños y niñas que no todos tienen las mismas opciones, la misma familia, las mismas condiciones. Entonces, cada vez se vuelve más importante generar espacios para la conversación. En la chat precisamente el profe Julie Sánchez, creo que la profe, decía, es que es muy poco el tiempo que disponemos para conversar. Y creo que es allí donde uno podría también hacer como una reflexión sobre los tiempos de la escuela. Los tiempos de la escuela no son únicamente los que se producen en el marco del currículo, sino también los que se generan en otras condiciones, que la escuela a veces se ve limitada por los tiempos materiales, o sea, 6 horas, 8 horas, a veces nos hemos concentrado muchísimo en eso y sabemos, de antemano lo hemos reconocido, que el tiempo que dedica el maestro a preparar, a pensar, a proponer, tiene que también irse conectando con un tiempo compartido, como en las vacaciones, con un tiempo que se comparte con el otro, con un tiempo que esté dispuesto para la conversación. Quería retomar eso para este cierre y decirte que efectivamente les agradecemos mucho por propiciar esto con nuestros colegios, por propiciar además algo que señalaba la profesora Ana Fabiola, también estaba leyendo por allí el chat, el imaginario de que se pierde tiempo cuando los maestros disponen, pues hacen un alto en el camino para sentarse a pensar. Y para sentarse a pensar significa también tener un propósito, o sea, no es cualquier cosa ni darnos gusto todos, porque todos quisiéramos como que mi punto de vista, mi área, la de matemáticas, la de ciencias, la de arte, sea la que
se impone frente a una reflexión que se está construyendo colaborativamente, y entonces ese imaginario también lo tenemos que romper desde la estructura misma de los colegios y de la secretaría. ¿Cuántas veces hemos generado espacios para estas conversaciones y ahora pues particularmente para este ejercicio porque se ha propiciado por la situación de la pandemia, pero más allá es que estamos ayudando también a construir un proyecto de país? Si lo seguimos haciendo así como lo estamos haciendo, de manera fragmentada, cada uno jalando para su lado, pero sin embargo hay un discurso atrás que nos llama a lo contrario. O sea, el esfuerzo de la Secretaría por pensar la flexibilización curricular, por elaborar documentos, por invitar, por generar webinar, encuentros, y al final decimos, no, cada maestro en su pedacito de acción, en su área particular, pues difícilmente vamos a avanzar hacia lo que llamamos la integración del currículo, la disposición del currículo a ser flexible, pero a través de lo que también ustedes nos están ayudando hacer en nuestros colegios, y es identificar aquellos asuntos que son primordiales. Fíjese que no son ni los mínimos ni los básicos. Y ahí, pues, lógicamente que uno podría ir a mirar qué propone el ministerio o qué proponemos muchas veces desde la Secretaría. No se trata ni de mínimos ni de básicos. Se trata de aquellos que son esenciales, aquellos que son primordiales, y que de no hacerlo, pues vamos a seguir repitiendo la historia. Esto es inevitable. O sea, si no generamos esas transformaciones, si no tomamos como maestros, porque además nos corresponde, ahí retomo también las palabras que tú decías, es con los maestros y las maestras. O sea, cualquiera puede llegar a acompañar. Ustedes lo están haciendo por un tiempo que siempre será limitado. Siempre tendremos unos espacios limitados para estos procesos de acompañamiento, pero más allá es que el colegio, el rector, los coordinadores, los maestros, todos estos colectivos que se van configurando a nivel local, propicien esa transformación sostenible en el tiempo. Entonces, muchísimas gracias a ti, Julián, al equipo del Instituto Merani, al equipo de la Dirección de Formación que acompaña este ejercicio, pero fundamentalmente a nuestros queridos maestros y maestras que, a pesar de las circunstancias que tenemos y que tú también las has analizado, la necesidad de pensar por qué el maestro que está en el paro, pero viene a un proceso de formación, también está generando unas dinámicas de transformación importantes. Muchísimas gracias y entonces nos veremos próximamente, Julián. Sí, el próximo jueves, muy amable Nancy, el próximo jueves vamos a seguir trabajando a nivel de competencias digitales, vamos a mirar Moodle, donde me comentaba el grupo que el nivel fue altísimo, que mucho más alto de lo que presuponíamos nosotros. Esta es la última sesión que vamos a hacer y sí es muy importante que en la última sesión que hagamos sí estén todos los profes, todos, para que podamos impulsar lo que llamamos en el Merani la transversalización, que no sean los profes de un área los que promuevan competencias comunicativas, sino todos. Es como tú lo dijiste la vez pasada, Nancy, es muy importante, es muy de destacar que en medio de un paro tan complejo como el que vive el país, estén cerca de 500 maestros reunidos 2 horas y después se reúnan con las BINAS y aclaren y precisen y maticen y vean en qué casos sí se ha avanzado, en cuál no. Eso es de destacar. Yo sí los felicito porque creemos que este país necesita un cambio bien profundo y yo creo que ustedes lo están impulsando. Un abrazo para todos, muy, muy amable Nancy, y nos vemos en las BINAS y de hoy en 8 en trabajo en competencias digitales. Abrazos. Abrazos y mil gracias para todos. Gracias. Gracias. Feliz día para todos. Hermoso día. Feliz día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un excelente día.